Son filósofos verdaderos aquellos a quien gusta contemplar la verdad. Tiene que ver con ese autoengaño de elegir como un principio moral algo que realmente no es un buen principio moral. Es como ese autoengaño que yo digo, no, si me van a molestar a mí, mejor yo molesto antes. Si voy a aventajar, mejor yo aventajo a otro, porque hay una palabra muy, no se permiten aquí groserías, pero se trata de aventajar al otro. Pues técnicamente, diríamos, en el sentido que lo utiliza Hannah, siguiendo a Kant, no estás eligiendo un principio moralmente aceptado. ¿Qué estás haciendo? Te estás anclando con una serie de principios que en su propia raíz, por eso Hannah habla de mal radical, en su propia raíz tiene una connotación negativa. Entonces, cuando no perdonas, técnicamente te estás anclando a un principio no sano. ¿Por qué? Porque no es natural que una persona no siga adelante. ¿Sí me explico? Entonces, si existe un principio moral que uno teje tramposamente, movido por sus inclinaciones, por sus dolores o por sus pasiones, técnicamente está construyendo un principio de pretexto para no perdonar y no liberarse. El por qué no se quiere liberar si es objeto de la psicología, aquí ya no estaríamos especulando, acá no nos permitiría, ni Hannah nos permitiría especular, ¿no? Bueno, ya mi última pregunta, dale. Es que me encanta mucho Hannah. Sí, entonces, ¿todo se perdona? No. Bien. No, hay una parte también muy interesante, y me encanta seguir con ello a Julia Kristeva. Se perdonan los actos movidos por las personas en ejercicio de su libertad. Y dice Hannah, pero hay actos que son imperdonables. E incluso dice, cuando nosotros tenemos una acción, tenemos el ejercicio del perdón, dice, pero hay actos, por ejemplo, que la sociedad a veces no elige el perdón, dice, elige el castigo o la venganza. La venganza no es buena porque no cierra los ciclos. El castigo y el perdón cumplen más o menos la misma función, pero el castigo es una institución. Por ejemplo, el Estado te castiga, te multa, te mete a la cárcel. El castigo tiene una función también muy interesante, que es cerrar ese ciclo. Sin embargo, cuando hablamos del perdón con relación a este sentido de los movimientos, habría que pensar realmente hasta dónde quieres ir. Porque si no cierras el ciclo, finalmente vas a seguir con el mismo problema, ¿no? O sea, finalmente permanecerás anclado, finalmente no vas a perdonar, finalmente cualquier cosa. Dice, y precisamente dice, cuando hablamos del castigo, dice, tenemos que admitir que no todo se puede perdonar porque no todo se puede castigar. Y no se castiga porque es imperdonable. Eichmann, por ejemplo, y cito aquí interpretando a Julia Kristeva, que es una de mis autoras favoritas en este punto, dice, técnicamente no se perdona cuando la gente renuncia a su condición humana para poder cometer un acto criminal. No se puede. Ariane, No, pues es que te has robado todas mis preguntas. Está bien, gracias, regalo. Pero bueno, precisamente hablando de esto quiere decir no se puede perdonar a aquellos que están enajenados. ¿Es lo que quiere decir o...? Se van a decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una persona, por ejemplo, que está privada de sus facultades, no tiene sentido ni siquiera decir que son agentes morales, porque no son responsables de sus actos. Pero hay personas, por ejemplo, cuando tomo el tema de la enajenación, hay niveles de enajenación. Por ejemplo, en el caso de Eichmann renuncia precisamente a lo que, desde el punto de vista del mal radical, Eichmann es una persona común, dice Hannah, lo que tengo frente a mí es una persona no común. Dice, la única cosa de Eichmann que me llamaba mucho la atención, dice, es que ¿qué tanto estaba condicionado realmente pensar? Es decir, este ejercicio de reflexión frente al otro, dice, Eichmann no lo tenía, dice, pasó por alto todas las solicitudes, es decir, todo el cuidado que tengo para con el otro. ¿Qué hizo? Construye un principio, ahora sí que tramposamente dice que kantiano, que quede claro, no es kantiano, el tipo se dice kantiano, y dice, bueno, decide que el principio del Estado y el principio de su partido son superiores a las personas que tiene enfrente. ¿Qué significa? Renuncia a la condición de ver al otro como su igual. En ese sentido, la enajenación permite que este principio inicialmente o originariamente malvado prive sobre la relación que hay hacia con los otros. Entonces, Eichmann no está en una relación de igualdad, que era una de las condiciones iniciales de las que estábamos hablando. Eichmann renuncia a ver a los judíos como un igual. Entonces, ¿qué hace? Dice, renuncia a su condición humana, tanto de ellos como la suya. Dice Julia Kristeva, Eichmann no merece perdón porque simplemente desde el momento en que renuncia a su condición humana, se le debe de juzgar en otro sentido. Y como nosotros moralmente no es suficiente decirle que es una bestia, para eso están las leyes, para castigar aquello que debería de ser castigable. Sí, pero en términos morales, en esta tesitura, no podríamos hablar de perdón en casos como Eichmann.
Uy, qué intensidad, pero es que a mí se me hace demasiado intenso porque, bueno, también hablabas acerca del perdón como acción de la voluntad, Claro. que luego también esto nos lleva como a la promesa del alivio, supongo. ¿O es la promesa del perdón o es...? Bueno, cuando Hannah, el alivio no lo toca, pero cuando Hannah habla de la promesa está hablando de otro matiz, Ok. que no está estricta, están relativamente paralelos, Ok, pero no ok. íntimamente relacionados. Dice Hannah, hacemos cosas, sí, pero nosotros estamos en un universo donde el tiempo hacia adelante es imprescriptible, es impredecible, y nosotros de alguna manera como seres humanos, es decir, es parte de nuestra condición humana celebrar acuerdos, tener promesas, porque la promesa es como una construcción humana que cancela los tiempos futuros. Te pongo el caso, porque seguido lo toco. Piensa por un momento que me invitas a tu programa de radio y no sé cuánto dura tu programa. Entonces, estaría yo platicando pensando, ¿a qué hora se acaba? O sea, ¿qué tanto me puedo extender? Estaría en un proceso de incertidumbre. O, por ejemplo, te digo, vamos a comer y tú me dices que sí, pero no te digo cuándo. Eso me pasa muy seguido. ¿Qué hago? Te vinculo a un proceso de incertidumbre. Entonces dice, así como el derecho romano nos dijo, pacta sunt servanda, es decir, los pactos, las promesas se deben cumplir, es como que si nosotros en nuestra cultura generáramos esas promesas porque es lo que permite cancelar nuestros tiempos, es decir, tener certeza sobre los tiempos vividos. Sabemos que a las 8 tengo que hacer algo, a las 7 tengo que ir, a las 10 me tengo que dormir, o va a haber un partido, el sábado va a haber no sé qué tantas cosas. ¿Por qué? Porque los tiempos es lo que cancela la irremediable forma de no volvernos locos con esta incapacidad de predecir los actos futuros. La promesa es como esa cancelación futuro del tiempo que tiene un nivel de certeza mejor que si no la tuviera. La promesa nos dice también quiénes somos, porque dice, en este momento te digo, yo soy Enriqueta, puedes confiar en mí, dentro de una semana te voy a enviar algo, puedes seguir confiando en mí. Si en esa semana no te mando nada, entonces significa que hay algo que cambió en mí. Sí. Entonces, tú lo sabrías, ¿por qué? Porque hay una promesa que se va a cumplir o que no se va a cumplir. Estoy pensando en los abogados. Porque cancelar el tiempo es lo que te permite no generar locura ni generar incertidumbre hacia los actos futuros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago algo, volviendo al tema del perdón, con la promesa del alivio, pues ahí estoy condicionando un acto también, ahí no puede ser, el alivio no puede ser la recompensa porque entonces estoy condicionando el acto. La sinceridad del acto consiste en la capacidad de entender al otro como un igual en el mismo nivel de dignidad que tengo, insisto. Hannah dice, sí, el amor es importante, pero no puede ser el amor. El respeto puede ser importante, pero no es el respeto de la admiración. ¿Sí? Tiene que ser el respeto estricto porque veo y soy capaz de reconocer en el otro la misma dignidad humana que la mía, si no, no puedo. O sea, Estoy enamorada. sí, Hannah es genial. Sí, Bueno, sí. o sea, en ese sentido lo que me hace a mí pensar es de manera inmediata, Ujú. a lo mejor porque está ahorita en los medios y está como Claro. en todos lados, lo que está sucediendo con los niños que tienen Terrible, sí. enjaulados y toda esta cuestión. ¿Qué postura? O sea, bueno, hay una postura primera que es la agresividad en las redes y en el mundo de no, eso está muy mal y no sé cuánto. Y luego llega, o sea, ¿es posible perdonar ese tipo de acciones? Cuando acto después el presidente de Estados Unidos firma no dice me he equivocado, dice, bueno, firmo que puedan salir, ¿no? Y ahora yo soy el héroe, cuando yo mismo los provoqué. los provoqué. Yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, es que está generando una acción porque no le queda de otra. Y lo que no lo va a salvar a él es cuáles son las causas que lo llevaron a semejante medida, porque ahí lo que está diciendo es que no le importan los niños. Si las familias no le importan, habrá que ver de qué tres tipos de sujetos estamos hablando. Estamos hablando de una familia, estamos hablando de sujetos libres y estamos hablando de niños. Los niños hoy, por lo menos en nuestra cultura occidental, tienen preferencia por sobre todas las cosas. Y lo que me está diciendo es que hay un hombre que no le importó el sufrimiento de los niños y pasó por alto otra vez. Es una especie de mini Eichmann. Esas fotitos que aparecen entre el campo que los niños, bueno, la única diferencia es que ellos aquí sí les dan de comer, ¿no? Pero pasar por alto el sufrimiento del otro de por sí ya es terrible. Es todavía más mezquino y criminal pasar por alto el dolor y el sufrimiento de los niños. Entonces, ¿qué hace él? Se está convirtiendo en una persona malvada, con un principio aparentemente legal, insisto, y volviendo otra vez en Hannah diría, el principio pseudolegal
está sirviendo como un principio malvado y ese es el origen de las acciones malvadas. O sea, el mal radical, es decir, la raíz de todas las acciones malvadas es un falso principio de la norma. Porque si la norma te dice vamos a separar, perdón, vamos a expatriar a las personas, nunca este principio puede ser superior a la felicidad y a la estabilidad de los niños. ¿Qué significa? Elegiste un mal principio y lo elegiste de una manera malvada. Entonces, si escarbamos cuál es el origen que lo obligó a tomar esas medidas, irremediablemente será algo malvado o malintencionado. O sea, es un principio mal pensado y por lo tanto Trump, la verdad, sí merece ser cuestionado por esas medidas. No se le puede perdonar en ese sentido, se le tiene que enjuiciar por el sufrimiento causado y de seguro va a haber problemas y secuelas con los niños. Claro. Y va a ser responsable de ello. Bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte y enseguida regresamos, no se vayan.